Yo acá no tengo en esta computadora el MSU Expreso, pero bueno, vamos a ver primero cuál es el ejemplito y avanzamos. Bueno, habíamos quedado en la clase pasada, ustedes habían visto con Rosa cómo era el módulo de DMA, los módulos de DMA en el KL, y había quedado planteado este ejercicio que lo que pedía era que se transfieran 100 muestras del sensor de luz de la placa, que son capturadas por el conversor, a la memoria para ser procesadas por el core, que tiene que obtener el promedio y presentar el resultado en consola. Se desea recibir las muestras en forma periódica, se pedía aproximadamente cada 5 milisegundos. La transferencia se pide que se realice por DMA, de forma que el procesador pueda realizar otras tareas mientras se está llevando a cabo la transferencia, y el procesador puede estar en algún estado de bajo consumo o realizando otras tareas, como dijimos. En caso de que no tenga realizado otras tareas, pasa a bajo consumo y ahorra energía. En este caso, una RQ, cuando DMA termina la transmisión, lo despierta para que procese los datos. Recuerden que DMA no realiza procesamiento de datos, sino que el procesamiento DMA solo lo que hace es transferir datos de memoria a memoria, de memoria a periférico, de periférico a memoria, de periférico a periférico, pero no hace procesamiento de datos. Entonces, recordando un poquito cómo es el diagrama en bloques y las conexiones de los módulos en Cortex M0 Plus, cómo sería la secuencia de todo lo que tenemos que realizar. ¿Qué se pedía? Que la conversión de la DC sea cada 5 milisegundos. Entonces, vamos a usar un timer, que es el LPTMR0, que va a generar un trigger periódico para que la conversión se realice cada 5 milisegundos. Cuando termina la conversión, ese dato que está en el registro conversor analógico digital va a tener que ser transferido vía DMA a memoria. Entonces, ¿cuál es la fuente de pedido de DMA? ¿Cuál sería la fuente de pedido de DMA? ¿Quién hace el request en este caso? A DMA MUX. ¿Quién hace el request? El ADC. El ADC envía el request a DMA MUX. Se habilita después el canal 0 de DMA, usar el canal 0, y la muestra del registro se va, o sea, ¿qué hace DMA? Recuerden que DMA guardaba el dato momentáneamente y lo transfería. Entonces, nosotros tenemos el dato en el registro de ADC. Ese dato vía Peripheral Bridge se va a guardar, porque como este periférico está conectado a través del Peripheral Bridge, este dato se va a guardar momentáneamente en DMA, y después DMA lo va a guardar en este arreglo de memoria, donde se van a guardar esas 100 muestras, que sería el destino. Entonces, cuando nosotros configuremos DMA, vamos a tener que configurar la fuente, el destino, y después vamos a ver cómo el tamaño de los datos. El registro es de 32 bits, y son 100 muestras de 32 bits. Recuerden que en el descriptor de las transferencias había una cantidad de bits de un registro que se llamaban BCR, que indicaba la cantidad de bytes que se iban a transferir. Si nosotros tenemos 100 muestras de 32 bits, ¿cuántos bytes se transferirían?
O sea, cada registro de 32 son 4 bytes. 100 muestras serían, ese BCR debería valer 400. Bueno, una vez que se guarda la última muestra, o sea que ya se procesaron las 100 muestras, como BCR va a llegar a 0, se va a producir una interrupción de DMA vía NBIC a interrumpir al core, se va a detener el timer, el core que va a hacer, va a calcular el promedio de las 100 muestras que estaban guardadas en RAM, lo va a mostrar en consola, y se lanza nuevamente y vuelve a repetirse el proceso. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? Bueno, esta secuencia de tareas, todo lo que yo les fui diciendo está marcado acá con números, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 son la secuencia de tareas en ese orden. Y acá está lo que yo más o menos les conté, está explicado acá. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? ¿Se entendió? Bueno, entonces tenemos que configurar el timer. Para configurarlo se usa esta estructura. Lo vamos a configurar como contador. Y se va a resetear cada vez que se setee la bandera de comparación. Sin preescalado, y el clock se elige para que el periodo se pone 5 unidades para que cuente, como el clock es de 1 kHz, para que cuente los 5 milisegundos, que es lo que nos pedían. Si ustedes hacen la cuentita, les va a dar 5. Después tenemos que configurar el conversor. Para configurar el conversor hay dos estructuras, ADC16config y config T y channel config T. El modo de funcionamiento va a ser de conversión única, con una resolución de 12 bits. La fuente de reloj es asincrónico dividida por 8 y se elige el canal 3 sin interrupción por conversión completa. Bueno, y en la inicialización, recuerden que el disparo de la conversión por hardware estaba a cargo del EPTMR0. Sería esto que nosotros marcamos acá. Este timer dispara la conversión. Y después se genera un trigger de DMA por conversión completa. O sea, cuando termina la conversión, se genera el request, que es lo que marcamos acá, a DMA MUX. Bueno, y después tenemos que configurar los módulos DMA. Recuerden que teníamos el DMA MUX y el controlador de DMA. DMA MUX se elige el canal 0 con disparo periódico y se establece como fuente de pedidos ADC. Recuerdan que habíamos dicho que la fuente de pedidos era ADC. Y para el controlador hay dos estructuras, DMA Handler T y DMA Transfer Config T. Estas dos estructuras ya Rosa se las había mencionado. Fíjense que cuando ustedes vieron el controlador, bueno, no lo encuentro, pero estaban las estructuras, me parece. Un poquito más abajo. Estos son todos los registros. No lo encuentro. No, Silvia, estaban los registros. No, acá está. Esto es lo que yo le quería mostrar. Cuando en las funciones para programar el controlador,
fíjense que acá tienen esta función, que ahora la van a ver que la usamos, que es el DMA Prepare Transfer, donde van a poner cuál es la dirección. Esto es lo que le quería mostrar, Rosa. Que vos se los mostraste en la clase anterior. Sí, muy por arriba, para sí, que sí, lo vieran en el ejemplo. Claro, ahora después lo van a ver, pero fíjense que todo lo que se expresa en TCD, que es la fuente, el destino, el tamaño de la fuente, el tamaño del destino, la cantidad de bytes que se van a transmitir, todo esto lo van a tener que configurar en esta función. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Justamente, bueno, dijimos que usamos estas dos estructuras, donde está, por un lado, la dirección base del controlador en puente de periféricos, cuál va a ser el número de canal que se va a usar, y hay una función callback que en este caso no se usa, pero que se puede usar para personalizar las acciones sería un puntero a función si nosotros queremos personalizar alguna acción en una rutina de interrupción. Nosotros no lo vamos a usar en este ejemplo, si nos queda tiempo en el cursado vamos a ver un poquito de las funciones callback. Bueno, entonces justamente lo que tenemos que decir es cuál es la fuente de los datos de la transferencia, que en nuestro caso es ADC, cuál es el destino, en nuestro caso es un arreglo de memoria a partir de una determinada dirección. La fuente la fuente es un registro de ADC, entonces la fuente se va a incrementar automáticamente, ¿qué les parece? Si es un registro y es siempre el mismo registro, la dirección fuente no se incrementa automáticamente. El tamaño del dato de la fuente es de 32 bits. El destino es un arreglo de memoria donde tenemos una dirección de inicio. Y como tenemos que guardar muchos datos, la dirección destino sí se va a incrementar automáticamente y el incremento va a ser de 4 porque cada dato es de 32 bits. Entonces, si nosotros escribimos el primer dato en la dirección dir, el dato siguiente va a tener que estar en dir más 4, el otro en dir más 8. Así hasta llegar a las 100 muestras. Para llegar a las 100 muestras dijimos que ¿cuántos bytes había que transferir? 400 bytes. ¿Se entiende? Bueno, este sería el ejemplo. No sé si alguno de ustedes, si yo dejo de compartir, le pueden mostrar el código, porque yo acá no tengo el MSU Expreso. No tengo nada. Luciano, ¿vos tenés el MSU Expreso? Sí, sí, lo tengo. Vos lo mostrás, yo les muestro las funciones ahí. Dale. Espera que dejo de compartir. Dale, dale. ¿Se ve bien? A ver, creo que sí. Fíjate, fíjense, subí un poquito, que acá arriba primero están las configuraciones del ADC. Sí, acá está la definición de la etiqueta que se usó para la parte del conversor y la parte del DMA. Sí. Y acá está la configuración de ADC, un poquito más abajo. Sí, chicos, si pueden, vayan bajándolo y pruébenlo. Pueden iluminarlo con el celular, o sea, si ustedes lo iluminan con la linternita del celular, van a ir viendo cómo van cambiando los valores en función de la luminosidad. Después tenemos la función de inicialización de la ADC. Cómo se inicializa el conversor. Creo que esto ya se vio. Que, acá
Fíjense que está habilitado el hardware por trigger, fíjense, enable hardware trigger ADC0 true. La línea 98. Y después te muestra la sección de configuración del DMA. Bueno, que acá está la dirección de origen, fíjense que es el registro de ADC, el tamaño de los datos es de 32 bits, la dirección destino es un arreglo, también de 32 bits, el total de datos a transferir. ¿Sigo? Sí, acá, bueno, esto sería la preparación de la transferencia que habíamos visto. Lo que pasa es que yo señalo y no sé, ahí fíjense que dice DMA Prepare Transfer, eso es lo que habíamos dicho de la preparación de la transferencia. Después tenemos la configuración del canal, que fíjense que es DMA 0, donde dice, fíjate que abajo, Luciano dice, un poquito más abajo, setea configuración del canal, set transfer config, DMA 0. Después, la interrupción cuando termina, habilita la interrupción cuando termina la transferencia. Después, es por robo de ciclo, fíjense, enable cycle steal. La transferencia de MA es por robo de ciclo. Y acá está la habilitación de la interrupción a NBIC del canal 0 de DMA. Baja un poquito. Sí, sí. Esta es la parte del puerto serie. Bueno, este es el timer que ustedes ya saben. Acá está cada 5 milisegundos, donde está fijado el periodo en 5. Donde dice set de LPT timer periodo 5 milisegundos. Bueno, esto es todo el conversor, me parece. Sí, pues después con esta Después, función para inicializar. claro, en el main, bueno, está o sea, están todas las inicializaciones. La inicialización de la DC, de la configuración de DMA, el timer, y lo único que tiene que hacer, digamos, en el ciclo, en el while 1, es procesar los datos, digamos, hacer el promedio de las 100 muestras y escribir el valor del promedio. Entonces lo que van a ver en consola es el valor del promedio que lo va a ir escribiendo. Fíjense que tienen un printf ADC value. ¿Alguien lo pudo bajar ya? ¿Pudo bajarlo? ¿Pudieron bajarlo, chicos? Yo estoy en ello. Fíjense, Sí, yo te iba a decir, Rosa, fíjate si me olvidé decirles algo, porque... Hay dos o tres cositas que son importantes, Luciano. Bueno, la función de procesamiento supongo que la vieron, simplemente hay que sumar los valores y dividir. Sí. Es la cantidad de muestras. Y si bajás a ver, Luciano, esto está complicado. Sí, es difícil, si pero bajás bueno. al bucle, o sea, al main. Al main. En el main, Ahí está. Bueno, se inicia DMA, yo estoy señalando, pero por supuesto no se ve nada. Sí, yo hacía lo mismo. Bueno, hay una banderita que se está poniendo en false.
Y entonces hay un while que va a esperar que esa banderita se vuelva true para hacer algo. O sea, mientras esté en false, se va a quedar ahí esperando. Y cuando la banderita se vuelva true, lo que va a hacer es procesar los datos. ¿Y cómo se vuelve true? Fíjense en el handler. Eso me olvidé, sí. Eso me Acá olvidé explicarle al handler de DMA. claro, en la interrupción, que justamente cuando DMA completa la transferencia, o sea, las 100 muestras están ya en el arreglo en memoria, pone la banderita en true. Entonces, a partir de ahí, se lanza el procesamiento, ya están todos los datos, se obtiene en este caso es el core ya, el que va a hacer todo eso, por supuesto. Acuérdense siempre que DMA lo único que hace es mover datos de un lado para otro. Entonces el core toma la posta, hace el promedio y lo presenta en consola, como les decía Silvia. Lo otro importante del handler, fíjense que separa el timer. Separa el timer porque ya está. O sea, por lo menos para esta vuelta de obtención de las muestras, que son 100, se terminó. Entonces separa el timer para que no lance más al conversor analógico digital, ni el conversor solicite nada a DMA, porque DMA ya transfirió las 100 muestras, o sea, los 400 bytes que tenía que transferir a memoria. Y acá, esto es importante, el clear channel, recuerden ustedes que había que limpiar la bandera de done, porque cuando termina DMA va a poner un 1 en la bandera de done. Ya sea que termine exitosamente, que es lo que esperamos, o si se presenta algún error. Recuerden que había la posibilidad de que se presentaran errores en la fuente y en el destino, o un error de configuración, y se seteaban banderitas. Entonces, con esta función, que es el Clear Channel Status Flag, se limpia done y se limpian como consecuencia también las banderas de error si eventualmente se hubiera producido alguno. Acá estamos suponiendo que no hay ningún error, simplemente se limpia done y se pone en true esa bandera que es, bueno, que es una variable de nuestra aplicación para que se presente el resultado. ¿Está? Y entonces termina una de las corridas. Pero esto se va a seguir ejecutando, porque recuerden ustedes que les decía que, bueno, se transfieren las 100 muestras, se muestra el promedio en la consola y luego esto tiene que volver a iniciar. Entonces, fíjense ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, se pone esto en true, se viene al while, se presenta el resultado y seguimos dando vuelta en el bucle infinito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a ejecutar esta función, que es el ADC de DMA inicial, que si les mostrás, Luciano, lo que hace eso es volver a configurar la transacción de DMA y lanza al timer, para que nuevamente el timer cada 5 milisegundos pida una conversión única al conversor analógico digital y el conversor analógico digital haga el request a DMA y entonces se pase la muestra al arreglo en memoria. Pero fíjense, o sea, dos cosas que son importantes. Al terminar la transacción hay que limpiar done. Y luego de que se hace esto, hay que volver a habilitar que se realice otra transferencia por DMA, porque si no se queda ahí la aplicación, no hace más nada. Se paró el timer, se terminó el laburito que había que hacer, punto. Pero nosotros lo que pretendemos es que esto vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a configurar la transacción, porque los 400 bytes ya se transfirieron y BCR está en 0. Entonces hay que volver a decirle, mira, la configuración básicamente va a ser la misma, ¿no? O sea, vamos a tener, fuente de request va a ser la fuente de request, va a ser por el robo de ciclo, vamos a tomar los datos desde el registro del conversor, el destino va a ser el mismo, arreglo en memoria, que va a comenzar en la misma dirección, la dirección fuente no se va a incrementar automáticamente, sí la destino, porque vamos a ir guardando una muestra atrás de la otra, los tamaños de los datos son de 32, o sea, todo eso es lo mismo, pero hay que volver a decírselo, porque hay que decirle, bueno, BCR vuelve a ser 400 además.
O sea, vamos a comenzar otra vez. ¿Cómo comenzamos? Bueno, habilitando el contador, que es el que va a lanzar al conversor. Y bueno, y luego se repite, igual que pudo verse. Lo interesante sería si lo pueden probar e ir viendo qué ocurre. Bueno, no sé si les queda alguna duda respecto de esto. ¿Va bien? ¿Alguien quiere probarlo y mostrarnos? Alguien dijo que lo estaba bajando, ¿lo pudiste bajar? El chico que dijo, no sé quién fue, no leí quién era. Yo sí, pero lo estaba configurando para la 43. Ah, Me estaba porque... fijando. Ay, me No, olvidé. nada más tengo que crear un nuevo archivo y copiar las cosas, pero estaba haciendo eso. Ahí ya casi termino. ¿Vos te fijaste, Rosa, algo del KL43 de No, MA? no, yo no me fijé. O No sea, tuve tiempo, yo me olvidé, la verdad que me olvidé. el DMA es aparentemente el mismo módulo, eso sí, eso se los Sí, dije la clase sí, eso pasada. vos lo dijiste la clase pasada, pero no, sí, él tendría que también ver los ejemplitos con el Bueno, KL. el tema son, claro, el tema Bueno, nosotros son, al no tener la placa no podemos probar. no sé dónde tiene conectado el, ¿cómo se llama? El sensor de luz, ese tipo de cosas, no sé, probablemente, no sé si es igual. Claro, vos tenés que ver el multiplexado de las Sí, patitas. de las patitas, Sí. exactamente. Tengo que controlar eso ahora. ¿Y alguno de los que tiene la KL46 no lo está bajando? ¿Ninguno? Bueno, no sé, esperamos un ratito o... Si no, mientras tanto, a lo mejor Silvia le podés comentar, o no sé si, porque hay otro ejercicio propuesto. Estos ejercicios Estaba van a... hablando y estaba muteada, perdón. ¡Ah! Sí, queda otro ejemplito propuesto. Comparto, deja de compartir si querés, Luciano, y comparto. A ver si la vuelvo a encontrar acá. Bueno, les proponíamos modificar el código para linkear canales. O sea, un link del canal que se ocupa de transferir las lecturas del ADC a memoria con otro canal que se ocupa de cambiar el estado de un pin del microcontrolador. Lo que habría que hacer se tendrá que actuar sobre el pin correspondiente al LED rojo, y el cambio de estado se tiene que traducir en un toggle del LED. El disparo del segundo canal hay que realizarlo cuando se finalice la transferencia a memoria de las 100 muestras de la ADC, o sea, cuando BCR llega a 0. Y presentar el promedio en consola, o sea, se presenta el promedio y se hace el toggle del LED.
tienen que tener en cuenta que van a tener que usar el registro PETOR. Estos se tienen que basar en el ejemplo que les contó Rosa. No sé si alguien volvió a leer la presentación. Bueno, acá tienen funciones y estructuras asociadas para poder hacerlo. Fíjense que está cómo poder configurar el link de canales. Y bueno, acá están las estructuras que van a tener que usar. En realidad, la recomendación sería que primero traten de entender bien el ejemplo este que vimos hoy, para poder después abordar el linkeo de los canales y que nos hagan consulta, porque no es un tema sencillo y no sé si ninguno está bajando el ejemplo ahora de los que tienen KL46. ¿Alguien pudo probarlo o no? Sí, yo lo estoy probando. ¿Ya lo pudiste bajar? ¿Lo estás, ¿ya funciona ya? Sí, lo tengo corriendo. ¿Pudiste probar con distintos valores? No, recién estaba probando el sensor de luz, no modifiqué nada todavía. Si no, yo te decía con distintos valores de iluminación. Ah, sí, eso sí. Sí, con menos luz, el valor se va muchísimo más arriba, prácticamente al doble. Y bueno, no me acuerdo el nombre del el que tiene KL43, ¿pudiste hacer los cambios? Sí, no tuve que tocar nada al final, anda bien. Ah, ¿funciona? Sí, nada más tengo que crear un nuevo proyecto porque si no, no me deja, pero con No, eso no lo podés importar directamente, tenés que ir copiando los archivos. claro. Bueno. Pero además de eso, no anda bien. Bueno, bárbaro. Y vos creo que querías hacer alguna consulta para el práctico de algo de KL43. Yo había tenido un problema, pero después lo pude solucionar. Le había mandado un mail a Guillermo. Sí, no, sí, nosotros después lo vimos también, parecía ser un problema de la comunicación. No sé cómo lo resolviste o qué pasó. Lo que me pasaba era que, o sea, ni bien activaba la interrupción, como que se iba a ese ciclo, y por ahí si desenchufaba la placa y la volvía a enchufar, como que se arreglaba. Para mí lo que pasaba era como que da algún registro del acelerómetro, alguna flag de interrupción activada o algo así, nunca se desactivaba. Entonces lo que hice siempre antes de configurarlo, limpiar todas las flags y ahí empezó a andar bien. No sé si habrá sido eso o otra cosa, pero con eso al menos lo pude solucionar. Y en Sí. la conmutación, que también tenía problema, ahí sí apagué la interrupción, configuraba bien el acelerómetro y después la prendía de vuelta. Y ahí Había también un no tuve. crítico que le habíamos dicho que deshabiliten, creo que Guillermo o Luciano, no, Luciano, creo que le habías dicho, Luciano, ¿no? Que deshabiliten las interrupciones.
Te escuché bajo, Silvia, no sé qué dijiste. Que vos, que había una parte del código crítico donde creo que vos les habías dicho que deshabiliten interrupciones. Sí, No en me el acuerdo. segundo sí, sí. Parecía que vos se lo habías dicho. Tengan en Una de las cuenta, recomendaciones. claro, dentro de las recomendaciones había una parte del código crítico donde se les había dicho que deshabiliten las interrupciones para no tener problemas. Para todos era, no solo para 43. Sí, sí, para todos. Por eso se los repito, porque los que tienen KL46 les puede pasar también.